pues, ¿a ustedes no les da miedo darme en esta En el oportunidad capítulo de sabiendo hoy, que yo soy un drogadicto, soy un ladrón y de pronto les puedo hacer algún daño? Nunca tuve oportunidades. No sé si fue por las circunstancias del estilo de vida que me tocó llevar. Y cuando nací, mi papá se llevó la gran sorpresa de que era otro varón. Y como algo repulsivo, empezó a vestirme de niña. historias de vida. Yo llegué aquí a Pereira, pues, hace como unos 18 o 20 años. Hoy presentamos Era habitante de la calle. Y por ende, por esa circunstancia, yo dormía en un andén de una peluquería, donde el dueño, día tras día en las mañanas, salía con una tacita de café y un pancito. Y luego lavábamos el lugar donde yo dormía. Y de vez en cuando me dejaban bañar en la peluquería y ellos mismos me peluqueaban. Hasta que un día estaba cayendo un torrencial de agua muy fuerte y llegó en el carro el dueño de la peluquería con su esposa. Y al verme tan mojado, ellos se conmovieron mucho y me ofrecieron la oportunidad de querer trabajar con ellos. Obviamente que yo me sorprendí, yo les pregunté en qué voy a trabajar y me dijeron que en la peluquería. Pero resulta que yo les dije que yo no sabía nada de peluquería y ellos me dijeron, es que nadie nació aprendido, nosotros te vamos a enseñar. Entonces yo les dije, pues, ¿a ustedes no les da miedo darme en esta oportunidad sabiendo que yo soy un drogadicto, soy un ladrón y de pronto les puedo hacer algún daño? Entonces él inmediatamente me dijo, a mí no me preocupa eso, porque yo sé que tú no nos vas a robar a nosotros, porque si lo harías, te robarías a ti mismo la oportunidad de poder salir adelante y ser alguien en la vida. Nunca he tenido la oportunidad de tener una casa propia, nunca había tenido un negocio propio, nunca tuve oportunidades. No sé si fue por las circunstancias del estilo de vida que me tocó llevar. Mi nacimiento fue algo como muy controversial, puesto que mi mamá solamente tenía hijos varones. Y mi papá, cuando mi mamá quedó embarazada de mí, mi papá tenía un anhelo, un deseo o una obsesión porque yo fuera una niña. Cuando él supo que mi mamá estaba embarazada, él empezó a acariciar su vientre, siempre pensando que yo iba a ser una niña. Pero desafortunadamente, todo lo que compraron para mi nacimiento era para una niña. Y cuando nací, mi papá se llevó la gran sorpresa de que era otro varón. Y como algo repulsivo, empezó a vestirme de niña desde mi niñez. Todas las cosas que ellos habían comprado para mí eran de niña y la formación que él empezó a darme era de niña. De hecho, me dejaron crecer el cabello, me hacían caminar como mujer, nunca me llamaban con nombres de niño, sino con nombres de mujer. Lo que primero se les pasaba por la cabeza, así me trataban. Este tipo de comportamiento de mi papá, tuvo mi mamá que aceptarlo o seguirlo como él me trataba, puesto que ella era una mujer bastante sometida, de aquellas mujeres que no tenían ni autoridad, ni voz, ni mando, ni voto en el hogar, solo lo que el papá dijera. Entiendo que a ella le dolía ver la contradicción que había en mí y pues ella también adoptó por tratarme de la misma manera que mi papá para no entrar en controversia con él.
sucesivamente mis hermanos también adoptaron ese mismo tipo de trato que me daba mi papá. Ya cuando fui creciendo y tenía yo como unos 12 años, era una niña muy hermosa, pero formada ya como una chica de 14 años, embarnecido, muy formada. Por cierto, muy femenina, porque siempre los ademanes y mi conducción era de mujer, de niña. Pero desafortunadamente, surgieron algunas aberraciones y algunas contradicciones en el comportamiento de mis hermanos al verme tan bonita. Empezaron a la edad de 12 años. Vine a encontrar mi propia identidad como niño, como fue conociendo a mi hermana. Ya cuando mi hermanita fue creciendo, nos fuimos identificando, 2 hermanas, pero una hombre y otra mujer. Empezaron a surgir muchos traumas, muchos conflictos psicoemocionales, de identidad, de inaceptación en mi interior, a raíz del trato tan brutal que recibía de mis hermanos. Yo me sentía bastante humillado, desprotegido, y esto ocasionó que en mí surgiera mucho odio y mucho resentimiento contra mi papá y contra mi mamá, en vista de que mis hermanos mayores hacían lo que querían de mí, siendo un niño, y que yo no tenía en quién refugiarme, quién me protegiera, quién me defendiera de ellos. Llegué a un lugar de unas amigas nocturnas que eran dueñas de un club privado en Bogotá, y en vista de que ellas se compadecieron de mí, me llevaron a vivir a su apartamento, y ellas eran dueñas de un club nocturno de chicas, y al verme tan femenino, tan con buen porte, ellas tomaron la decisión de que me hiciera un travesti. Empezaron a inyectarme hormonas femeninas. Fui el primer hombre en Colombia que tuvo senos naturales. Empezó a crecerme mi cabello. Empecé a recibir clases de maquillaje. Yo me maquillaba, me peinaba, ellas me vestían de mujer y me llevaban a ese centro nocturno y me convirtieron en una bailarina. Yo aceptaba cualquier situación, cualquier compromiso, pero yo no quería cambiar mi sexo, puesto que yo era homosexual, pero no porque yo hubiese escogido ser homosexual. Yo dormía en un andén de una peluquería, donde el dueño día tras día en las mañanas salía con una tacita de café y un pancito, y ellos me ofrecieron todas las garantías para poder participar en ese certamen: hoteles pagos, comida, insumos, herramientas, modelos, todo. Yo solamente tenía que aceptarlo. Efectivamente, ellos me ofrecieron 15 días de preparación en Barranquilla, y así fue. Y en fin, así sucedió, y fue pasando el tiempo, se me abrieron muchas puertas con otras empresas, distribuidoras de productos de belleza, dueños de muchas peluquerías de diferentes partes del país, y empezó a fluir todo, y fue como una explosión de éxito.